Hola comunidad, bienvenido a Rutas al Terror. Esta noche escucharás 3 historias que no te dejarán dormir. Lo que estás a punto de oír es oscuro, real y perturbador. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Y si lograste llegar hasta el final. Relato 1. El sonido del río siempre había sido lo único constante en aquel pueblo perdido entre montañas, un murmullo incesante que acompañaba cada noche, como si respirara junto a quienes vivían cerca de sus orillas. A esa hora, cuando todo quedaba en silencio y las luces se apagaban una a una, el agua parecía volverse más densa, más pesada, como si ocultara algo que no quería ser visto. José lo sabía. Lo había sentido muchas veces al volver tarde a casa, pero aquella madrugada algo era distinto. No era solo el sonido, era la ausencia de todo lo demás. El reloj marcaba las 3:12 a.m. cuando abrió los ojos sin saber por qué. No había tenido pesadillas, no había ruidos en su casa, pero algo lo había despertado con una sensación incómoda en el pecho, como si alguien lo hubiera estado observando desde la oscuridad. Permaneció inmóvil unos segundos, escuchando. Nada, solo el río. Pero no sonaba igual. Ya no era ese murmullo continuo al que estaba acostumbrado. Ahora había pausas, cortes extraños, como si el agua se interrumpiera a sí misma. Se levantó lentamente, intentando convencerse de que solo era su imaginación. Caminó hasta la ventana y apartó la cortina con cuidado. La noche estaba completamente negra, sin luna, sin estrellas, como si el cielo se hubiera cerrado sobre el pueblo. El río apenas se distinguía entre la oscuridad, pero había algo en él que no encajaba. El reflejo del agua no se movía. José entrecerró los ojos, tratando de enfocar mejor. El río debía estar corriendo. Siempre lo hacía, pero lo que veía era una superficie casi inmóvil, demasiado quieta para esa hora. Entonces lo escuchó. Un sonido húmedo, espeso, como algo pesado arrastrándose dentro del agua. No era un pez, no era un tronco, era algo más, algo que se movía con intención. El aire dentro de la habitación se volvió frío de golpe. José sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba, mientras ese sonido se hacía más claro, más cercano. Un roce contra piedras, seguido de un leve chapoteo contenido, como si aquello que se movía estuviera tratando de no hacer ruido, pero no pudiera evitarlo del todo. Su respiración comenzó a acelerarse sin que pudiera controlarlo. Quiso apartarse de la ventana, cerrar las cortinas y volver a la cama, pero su cuerpo no respondía. Había algo hipnótico en ese movimiento oscuro que comenzaba a tomar forma en la orilla. Primero fue una sombra más negra que la noche, una silueta irregular que rompía la línea del agua. Luego, lentamente, empezó a elevarse. No tenía una forma definida. No parecía un animal ni una persona. Era como una masa alargada que se estiraba hacia afuera del río, dejando tras de sí un rastro oscuro que se confundía con el agua. José sintió un nudo en la garganta. Aquello no debía estar ahí. El sonido cambió. Ya no era solo el roce contra las piedras. Ahora había algo más, un leve gorgoteo, como si el río mismo estuviera intentando respirar. Y entonces, por un segundo, todo se detuvo. El agua quedó completamente inmóvil. El aire se volvió pesado. El tiempo pareció congelarse, y en ese silencio absoluto, aquello giró. No de forma natural, no como lo haría un animal o una persona. Fue un movimiento lento, torcido, como si no entendiera cómo debía moverse fuera del agua, pero lo hizo. Se orientó directamente hacia la casa de José. Él dejó de respirar. No podía verle ojos, ni rostro, ni nada que se pareciera a algo vivo, pero sabía que lo estaba mirando. Lo sentía en el pecho,
en la presión que le aplastaba los pulmones, en el miedo que le recorría la espalda como hielo. El río volvió a sonar de repente, como si hubiera sido liberado. El murmullo regresó, pero ahora era más fuerte, más violento. Sin embargo, aquello no se movió. Permanecía fuera del agua, inmóvil, observando. José retrocedió un paso, luego otro. Su mano temblaba mientras soltaba la cortina, pero antes de cerrarla por completo, lo vio moverse otra vez. Un pequeño avance, lento, pesado, arrastrándose fuera del río. Y lo peor no fue verlo salir. Fue darse cuenta de que no parecía tener ninguna intención de volver. José no recordaba en qué momento dejó de mirar. Solo supo que, de un segundo a otro, estaba de espaldas a la ventana, con el corazón golpeándole el pecho y la sensación de que algo había cruzado un límite que no debía cruzarse jamás. La casa, que siempre le había parecido un refugio, ahora se sentía delgada, frágil, como si no pudiera contener lo que había afuera. El sonido del río continuaba, pero ya no era un murmullo constante. Ahora había golpes irregulares, como si algo estuviera empujando el agua desde la orilla. José tragó saliva y trató de convencerse de que debía cerrar todo, ignorarlo, esperar a que amaneciera. Pero entonces lo escuchó más cerca. Un arrastre. No venía del río, venía de afuera de su casa. Su respiración se cortó en seco. Permaneció inmóvil, intentando no hacer ningún ruido, como si eso pudiera ocultarlo. El suelo de tierra frente a su vivienda no solía producir sonidos, pero aquello que se movía sí los hacía. Era pesado, lento. Cada movimiento parecía exigir un esfuerzo antinatural, como si esa cosa no estuviera hecha para estar fuera del agua. José sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Dio un paso hacia la puerta, sin saber exactamente por qué, como si necesitara comprobar que estaba cerrada, asegurarse de que nada podía entrar. Sus manos temblaban cuando tocó el pestillo. Estaba firme, cerrado. Pero eso no le dio tranquilidad. El sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor. José levantó la mirada lentamente hacia la puerta. Su mente le gritaba que se alejara, que se escondiera, pero había otra sensación más fuerte, más oscura: la necesidad de escuchar, de saber si aquello seguía ahí. Entonces ocurrió un golpe, seco, pesado, directamente contra la madera. José retrocedió de inmediato, sintiendo cómo el miedo le cerraba la garganta. No fue un golpe fuerte como alguien intentando entrar. Fue algo distinto, como si aquello estuviera probando la superficie, reconociéndola. Otro golpe, más lento, arrastrado, como si algo húmedo se deslizara por la puerta. José se llevó una mano a la boca para no hacer ruido. Podía imaginarlo ahí afuera, pegado a la madera, extendiéndose, tocando cada parte como si estuviera aprendiendo su forma. El sonido no era humano, no había respiración normal, no había pasos definidos, solo ese roce viscoso que hacía que cada segundo se sintiera interminable. Quiso correr, esconderse bajo la cama, salir por la ventana trasera, pero no podía moverse. Sus piernas estaban rígidas, clavadas al suelo. El tercer golpe no fue como los anteriores. Esta vez no sonó desde el centro de la puerta, sonó desde abajo, como si aquello se hubiera deslizado hasta el piso. José bajó la mirada lentamente, y entonces lo vio. Una sombra oscura comenzó a filtrarse por el espacio mínimo entre la madera y el suelo. No era agua, pero se movía como si lo fuera. Se extendía lentamente, formando una línea irregular que avanzaba hacia el interior de la casa. José sintió que el mundo se le venía encima. Eso no debía ser posible. Intentó retroceder, pero tropezó con una silla y cayó al suelo, el golpe resonando en la habitación. El sonido pareció despertar algo afuera.
El arrastre se hizo más rápido, más decidido. La línea oscura avanzó unos centímetros más dentro de la casa y luego se detuvo. José no se atrevía a moverse, apenas respiraba. Sentía que cualquier sonido, cualquier gesto, haría que aquello reaccionara. Pasaron segundos, tal vez minutos. El tiempo dejó de tener sentido. Y entonces, lentamente, la sombra comenzó a retirarse. Se deslizó hacia atrás, desapareciendo por debajo de la puerta como si nunca hubiera estado ahí. El sonido del arrastre volvió a alejarse, poco a poco, regresando hacia el exterior. José permaneció en el suelo, paralizado, con la mente en blanco. No sabía si aquello se había ido o si simplemente estaba esperando. El río seguía sonando, pero ahora había algo más. Un ritmo, un patrón, como si aquello no se hubiera marchado del todo, sino que estuviera rodeando la casa, buscando otra forma de entrar. José no supo cuánto tiempo permaneció en el suelo, con el cuerpo rígido y la mente atrapada en un silencio que le zumbaba en los oídos. Afuera, el sonido del río continuaba, pero ahora estaba acompañado de algo más. Algo que se movía con una intención que ya no intentaba ocultarse. Ese ritmo irregular que había comenzado a percibir se hacía más claro con cada segundo, como si aquello estuviera recorriendo el exterior de la casa, midiendo distancias, reconociendo cada rincón. Intentó levantarse, pero sus piernas apenas respondían. Cuando por fin logró ponerse de pie, lo hizo con torpeza, apoyándose en la pared. Su mirada fue directo hacia la puerta. Permanecía cerrada, intacta, pero ya no confiaba en ella. Lo que había visto filtrarse por debajo no obedecía a ninguna lógica. No necesitaba abrir. Entonces lo escuchó otra vez, pero no en la puerta. Esta vez venía del costado de la casa, un roce largo, húmedo, como si algo se arrastrara lentamente a lo largo de la pared exterior. El sonido era constante, sin pausas, como si aquello no se detuviera a descansar. José sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Giró la cabeza hacia la pequeña ventana lateral, esa que daba directamente al camino de tierra que bordeaba la casa. No quería mirar, pero lo hizo. Se acercó con pasos lentos, casi arrastrando los pies, y se inclinó lo suficiente para ver sin exponerse por completo. La oscuridad era total, pero había algo que la rompía. Una forma que no pertenecía a la noche. Aquello ya no estaba en el río, estaba completamente afuera. Su cuerpo, si es que podía llamarse así, se extendía a lo largo del suelo como una masa irregular, demasiado larga, demasiado ancha, sin límites claros. No tenía extremidades visibles, pero se movía, avanzando con una lentitud desesperante, como si cada centímetro fuera un esfuerzo. Dejaba tras de sí una marca oscura, un rastro que parecía absorber la poca luz que había. José contuvo la respiración. Entonces lo vio elevarse. No de golpe, no con fuerza. Fue un movimiento lento, antinatural, como si esa cosa no supiera cómo sostenerse fuera del agua. Parte de su cuerpo se levantó, formando una especie de estructura inestable, inclinándose hacia la casa. Durante un instante pareció perder el equilibrio, pero no cayó. Se mantuvo así, suspendido, como si estuviera intentando adaptarse, y luego giró, directamente hacia la ventana. José se apartó de inmediato, sintiendo que el corazón se le detenía por un segundo. Retrocedió hasta chocar con la mesa, haciendo un ruido seco que rompió el silencio interior. Su error fue instantáneo. Afuera, el movimiento se detuvo. El sonido cesó por completo. El río también. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. José sintió cómo la presión volvía a instalarse en su pecho, más fuerte que antes. No necesitaba verlo para saberlo. Aquello sabía que él estaba ahí. Pasaron unos segundos interminables,
y entonces algo golpeó la ventana. No fue un impacto fuerte, fue un contacto lento, como si algo se hubiera apoyado contra el vidrio. José giró la cabeza con un terror que le paralizaba cada músculo. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, pero cuando lo hicieron, lo que vio hizo que su mente dejara de procesar cualquier otra cosa. El vidrio estaba cubierto, no por una figura clara, sino por esa misma sustancia oscura que había visto en el suelo. Se extendía por la superficie, pegándose, deslizándose lentamente, como si estuviera explorando cada centímetro del cristal. No había rostro, pero había algo peor: formas, hundimientos, como si desde dentro de esa masa algo intentara presionar hacia afuera. José sintió que el aire desaparecía, y entonces ocurrió. Desde el centro de esa oscuridad, una protuberancia comenzó a formarse, empujando el vidrio desde afuera. Se marcó lentamente, deformándose, hasta adoptar una silueta vagamente humana, como una cara que no terminaba de formarse. No tenía ojos definidos, pero había cavidades. No tenía boca, pero algo se abría, y cuando esa cosa terminó de presionar contra el vidrio, emitió un sonido. No era un grito, no era un rugido, era un intento de voz, un murmullo distorsionado, húmedo, como si estuviera aprendiendo a hablar desde cero. José cayó de rodillas sin darse cuenta, incapaz de apartar la mirada. Ese sonido se repitió, más claro, más cercano a algo comprensible, pero aún imposible de entender, hasta que, de repente, se detuvo. La forma en el vidrio se quedó inmóvil, y luego comenzó a deslizarse hacia un lado, desapareciendo lentamente de la ventana. El sonido volvió a moverse, pero esta vez no rodeaba la casa. Esta vez se dirigía hacia atrás, hacia la única entrada que José no había revisado, la puerta trasera, y en ese momento lo comprendió con una claridad aterradora. Aquello no estaba buscando entrar, estaba aprendiendo cómo hacerlo. José sintió cómo el aire se volvía imposible de respirar en el momento en que entendió hacia dónde se dirigía aquello, la puerta trasera, el único punto de la casa que nunca había reforzado, el lugar que siempre dejaba como una salida rápida hacia el camino de tierra que llevaba directo al río. Su mente reaccionó tarde, pero su cuerpo finalmente respondió. Se levantó de golpe, tropezando con la mesa, y corrió por el pasillo estrecho que conectaba las habitaciones. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si la casa misma lo delatara. El sonido afuera ya no era lento, había cambiado. Era más rápido, más decidido. Ese arrastre húmedo golpeaba la pared posterior, como si algo se estuviera estrellando contra ella, probando resistencia, buscando el punto más débil. José llegó a la puerta trasera con el pecho ardiendo. El pestillo colgaba, mal ajustado. Sus manos temblaban mientras lo aseguraba, empujando la madera con todo su peso, como si eso pudiera hacer alguna diferencia. Pero en el fondo lo sabía, nada de eso importaba. El primer impacto lo confirmó. La puerta se sacudió con un golpe seco, pesado, que hizo crujir la madera desde adentro. José gritó sin sonido, apretando los dientes, empujando con el hombro. Otro golpe, esta vez más fuerte. El marco vibró, y un leve hilo oscuro comenzó a filtrarse por una de las grietas laterales. No era agua, era lo mismo, aquella sustancia densa, viva. Se movía contra la madera como si supiera exactamente por dónde avanzar. José retrocedió un paso, horrorizado, viendo cómo esa oscuridad se expandía lentamente, abriéndose camino por donde no debía existir espacio. El tercer impacto no fue un golpe, fue una ruptura. La madera se arqueó hacia adentro con un crujido largo, doloroso, como si estuviera cediendo ante algo que no podía contener. El pestillo saltó,
La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente, y por esa abertura comenzó a entrar. No lo hizo de golpe. No invadió el espacio con violencia. Fue peor. Se deslizó lentamente, ocupando el suelo, extendiéndose como una sombra líquida que respiraba. José retrocedió instintivamente, sintiendo que cada parte de su cuerpo le pedía huir, pero no había a dónde. La casa ya no era un refugio, era una trampa. El sonido cambió nuevamente. Ya no venía desde afuera, ahora estaba dentro. Ese gorgoteo húmedo, ese intento de respiración, llenaba el espacio como si la casa entera se hubiera convertido en un organismo enfermo. José giró, buscando una salida desesperada. La ventana frontal. Corrió hacia ella, casi cayendo, y la abrió con torpeza. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. Pero no se sintió como libertad, se sintió como lo mismo, porque el río estaba más cerca, no físicamente, pero el sonido estaba justo ahí, a sus espaldas. José se giró lentamente y lo vio. Aquello ya no era solo una masa en el suelo. Parte de su cuerpo se había elevado, tomando una forma más definida, más alta, como si estuviera intentando imitar una figura humana. Era inestable, deformada, pero había algo en su postura que lo hacía aún más aterrador. Se estaba adaptando. El miedo de José se convirtió en desesperación pura. Intentó salir por la ventana, pero algo frío tocó su tobillo. Bajó la mirada. Era esa cosa. Una extensión de sí misma se había deslizado hasta él sin que lo notara. El contacto no fue fuerte, fue suave, pegajoso, como si lo estuviera reconociendo. José gritó, pateando, intentando liberarse, pero fue inútil. La sustancia comenzó a subir por su pierna, lenta pero imparable. Cada centímetro que avanzaba dejaba una sensación de frío profundo, como si le apagara la piel desde dentro. Cayó al suelo, y entonces todo ocurrió más rápido. La masa completa se abalanzó sobre él, cubriéndolo, envolviéndolo. No había dientes, no había garras, pero eso lo hacía peor. Era una absorción, una invasión total. José intentó gritar, pero algo le cubrió la boca. Intentó moverse, pero su cuerpo dejó de responder. Lo último que sintió fue esa presión en el pecho, la misma que lo había despertado, pero ahora multiplicada, aplastándolo desde todos lados, y luego, silencio. A la mañana siguiente, la casa estaba abierta, vacía, sin señales de lucha, sin sangre, sin rastros claros, excepto uno, un rastro oscuro que salía desde el interior y se extendía lentamente de regreso al río. Pero había algo que nadie pudo explicar, porque el nivel del agua había subido y el río sonaba distinto, más denso, más pesado, como si ahora llevara algo más dentro, como si aquello que salió no hubiera regresado solo. Si alguna vez escuchas el río en la madrugada y sientes que su sonido cambia, que deja de fluir como debería, no te acerques, no mires demasiado tiempo, porque hay cosas que no pertenecen a la orilla, y si logran salir una vez, solo necesitan aprender lo suficiente para volver por alguien más. Relato 2. La carretera se estrechaba a medida que avanzaba, como si el mundo mismo intentara empujarlo de regreso. A esa hora, la madrugada ya no era noche, pero tampoco amanecer. Era ese punto muerto, donde el silencio pesa más y todo parece suspendido. Andrés llevaba más de 3 horas conduciendo sin ver un solo vehículo, sin una sola luz en kilómetros, solo la línea oscura de los árboles que comenzaban a cerrarse sobre el camino. Sabía exactamente dónde estaba, o al menos eso creía. Había pasado por ese tramo antes, aunque nunca a esa hora. El bosque comenzaba de forma abrupta, sin transición. Un momento había campos abiertos, y al siguiente
una muralla de troncos altos y retorcidos que bloqueaban cualquier rastro de luz. No había señales, no había advertencias, pero él recordaba perfectamente lo que le habían dicho en el último pueblo donde se detuvo a cargar gasolina. El hombre que atendía la estación lo miró fijo cuando escuchó hacia dónde se dirigía. No fue una mirada de advertencia exagerada, ni de superstición barata. Fue algo más incómodo, más contenido. No cruces ese bosque de madrugada. Andrés había sonreído en ese momento, restándole importancia. Había escuchado historias así toda su vida. Caminos malditos, casas abandonadas, voces en la noche. Siempre había una excusa lógica detrás. Animales, viento, gente inventando cosas para darle emoción a lugares olvidados. Pero mientras se internaba en la oscuridad densa del bosque, esa frase volvió a su cabeza, con una insistencia que no pudo ignorar. Encendió las luces altas. El haz iluminó los primeros metros del camino de tierra, levantando una nube de polvo fino que parecía quedarse suspendido en el aire más de lo normal. Los árboles eran demasiado altos, demasiado juntos. Sus ramas se entrelazaban arriba, formando una especie de techo natural que bloqueaba el cielo por completo. No había luna, no había estrellas, solo oscuridad cerrada. El motor del vehículo sonaba más fuerte de lo habitual, o al menos así lo percibía él, como si el silencio del lugar amplificara cada vibración, cada roce. Bajó un poco la velocidad sin darse cuenta. No había razón para hacerlo. El camino estaba despejado, recto, pero algo en ese entorno lo obligaba a moverse con cautela. Era una sensación difícil de explicar. No era miedo exactamente. Era más bien una incomodidad persistente, como si estuviera siendo observado. Miró por el espejo retrovisor. Nada. Solo oscuridad absoluta tragándose el camino detrás de él. Avanzó unos metros más y entonces lo notó. Algo colgando entre los árboles, a unos 30 metros adelante. Al principio pensó que era una rama rota o algún tipo de tela atrapada, moviéndose suavemente con el aire que él mismo generaba al avanzar. Pero no había viento. Nada se movía en ese lugar, excepto eso. Frunció el ceño y redujo aún más la velocidad. Las luces del vehículo iluminaron mejor la figura, y su estómago se tensó de inmediato. No era una rama, no era tela, era algo demasiado simétrico. Colgaba de una cuerda gruesa atada a una rama alta. Su silueta se balanceaba muy lentamente, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Andrés sintió un impulso inmediato de acelerar y pasar de largo, ignorarlo por completo. Pero algo más fuerte lo obligó a seguir acercándose con cuidado, con una curiosidad incómoda que crecía a cada segundo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el mundo pareció volverse más silencioso aún. Pisó el freno. El vehículo se detuvo, y entonces lo vio con claridad. Era un cuerpo. La piel tenía un tono extraño, opaco, como si ya no perteneciera a alguien vivo desde hacía mucho. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, el cuello estirado de forma antinatural por la cuerda. Los pies colgaban apenas a unos centímetros del suelo, descalzos, inmóviles. La ropa estaba sucia, rasgada en varias partes, como si hubiera pasado por algo antes de terminar allí. Andrés sintió cómo el aire se le quedaba atrapado en el pecho. No había sangre visible, no había señales recientes, pero tampoco parecía un cuerpo abandonado hace días. Era algo peor, algo que no encajaba con ningún tiempo lógico. Apagó la radio. No recordaba haberla encendido, pero un ruido bajo, casi imperceptible, estaba llenando el interior del vehículo. Al desaparecer, el silencio se volvió absoluto, y en ese silencio, algo cambió. El cuerpo se movió. No fue el balanceo lento que había visto antes. Fue un movimiento distinto, más corto, más controlado, como si hubiera reaccionado a su presencia.
Andrés se quedó completamente inmóvil, con las manos tensas sobre el volante, mirando fijamente a esa figura colgada frente a él. Y entonces entendió algo que no pudo explicar. Ese cuerpo no estaba ahí por casualidad. Estaba ahí, esperando. El motor seguía encendido, vibrando suavemente bajo sus manos, pero Andrés no se atrevía a moverse. La imagen frente a él se había clavado en su mente de una forma que no podía apartar, como si cualquier intento de ignorarla fuera inútil. El cuerpo seguía colgando, aparentemente inmóvil otra vez, balanceándose con esa lentitud antinatural. Pero él sabía lo que había visto. Ese movimiento no había sido producto del aire, había sido algo más. Tragó saliva con dificultad y casi por instinto estiró la mano hacia la palanca de cambios. Su primera reacción fue clara: irse de ahí, no mirar atrás, no detenerse. Pero algo lo detuvo justo antes de hacerlo. Una sensación incómoda, profunda, como una advertencia que no venía de sus pensamientos, sino de algo más primitivo. Si avanzaba, tendría que pasar justo por debajo. Sus ojos se levantaron lentamente hacia la cuerda que sostenía el cuerpo. Estaba atada a una rama gruesa que se extendía sobre el camino, justo en el punto más estrecho del sendero. No había forma de rodearlo, no había otro camino visible. La tierra a los lados estaba cubierta de raíces y vegetación tan densa que intentar desviarse sería arriesgarse a quedar atascado. El bosque no ofrecía alternativas. Respiró hondo, intentando convencerse de que todo tenía una explicación. Podía ser alguien que había tomado una decisión desesperada. Podía ser reciente. Podía ser cualquier cosa lógica. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. Nadie elegiría ese lugar. Nadie llegaría tan profundo en ese bosque para hacer algo así, y menos sin dejar rastro. Encendió las luces interiores del vehículo por un segundo, como si eso pudiera devolverle algo de control. La cabina se iluminó brevemente, revelando sus propias manos temblando ligeramente. Las apagó de inmediato. La oscuridad afuera parecía reaccionar a cualquier cambio, como si no quisiera ser interrumpida. Volvió a mirar al frente. El cuerpo ya no se movía, o al menos eso parecía. Andrés soltó el freno muy despacio. El vehículo avanzó unos centímetros, apenas lo suficiente para que la luz cambiara ligeramente el ángulo de la figura colgada. Y fue en ese momento cuando lo notó. La cabeza ya no estaba inclinada hacia el mismo lado. El corazón le dio un golpe seco en el pecho. Parpadeó, confundido, tratando de convencerse de que era un efecto de la luz, del movimiento, de su propia tensión. Pero no era lo mismo. La posición había cambiado. Era sutil, pero evidente. La cabeza ahora apuntaba más hacia él. Sintió un frío recorrerle la espalda. No, susurró sin darse cuenta. El sonido de su propia voz pareció perderse de inmediato en el interior del vehículo, como si el aire se lo tragara antes de salir. Afuera, nada respondió. Ni insectos, ni hojas, ni viento. Solo ese silencio espeso que parecía envolver todo. Y entonces ocurrió algo peor. Un crujido seco, arriba. Andrés alzó la mirada de golpe. La rama de la que colgaba la cuerda se tensó ligeramente, como si algo hubiera cambiado en el peso, o en la forma en que estaba sostenido. No fue un quiebre, no fue algo violento, fue un ajuste, lento, deliberado, y el cuerpo descendió unos centímetros, apenas unos centímetros, pero suficientes para que la distancia entre los pies y el suelo desapareciera. Ahora estaba tocando la tierra. Los pies descalzos, antes suspendidos, ahora estaban apoyados. El vehículo avanzó otro poco, casi sin que Andrés lo notara. Estaba demasiado concentrado en lo que tenía enfrente, demasiado atrapado en esa escena imposible. Los pies no deberían sostener peso, pero lo estaban haciendo. El cuerpo dejó de balancearse por completo.
Quedó completamente quieto y entonces, muy lentamente, comenzó a girar. No como antes, no con ese movimiento errático y sin control. Esto era diferente. Era un giro suave, constante, como si alguien estuviera empujándolo desde un punto invisible, hasta quedar completamente de frente a él. Andrés sintió cómo se le cortaba la respiración. La cara ya no era una cara. La piel estaba tensada de forma antinatural, estirada hacia abajo por la presión del cuello. Pero había algo más, algo que no encajaba con un cuerpo sin vida. Los ojos estaban abiertos, demasiado abiertos, y lo estaban mirando directamente. No había reflejo de luz en ellos, no había expresión, solo una fijación absoluta, vacía, pero consciente. El pie de Andrés resbaló ligeramente sobre el pedal. El vehículo avanzó un poco más. Ahora estaba a solo unos metros. El aire dentro del carro se volvió pesado, difícil de respirar. Un olor comenzó a filtrarse, lento pero claro. No era exactamente putrefacción, era algo más antiguo, más seco, más profundo, como tierra removida hace mucho tiempo. Y entonces, sin previo aviso, la cuerda se tensó de golpe. El cuerpo se elevó unos centímetros y dio un tirón brusco hacia adelante, como si hubiera intentado lanzarse hacia el vehículo. Andrés gritó y pisó el freno con fuerza, el corazón latiendo descontrolado. El cuerpo volvió a quedar colgando, inmóvil otra vez, pero ahora demasiado cerca, demasiado consciente. Y lo peor de todo es que ya no parecía estar esperando a cualquiera. Parecía estar esperando a él. El grito quedó atrapado en su garganta mientras sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Durante unos segundos no hizo nada, no pensó, no reaccionó, solo miró. Miró fijamente esa figura que ahora colgaba demasiado cerca del vehículo, con los ojos abiertos, clavados en él como si no existiera nada más en el mundo. El motor seguía vibrando, pero el sonido parecía distante, como si viniera de otro lugar. Entonces, como si algo dentro de él se rompiera, reaccionó, pisó el acelerador. El vehículo avanzó de golpe, levantando polvo seco del camino. No quería pensar, no quería entender, solo quería cruzar ese maldito tramo y dejar todo atrás. El cuerpo colgante pasó por encima del capó en un instante que se sintió eterno. Andrés instintivamente bajó la cabeza, como si temiera que algo fuera a golpear el parabrisas. Pero no hubo impacto. Nada tocó el vehículo. Nada. O eso creyó. Siguió avanzando sin mirar atrás, el pulso descontrolado, la respiración entrecortada. El bosque continuaba igual de cerrado, igual de oscuro, pero ahora la sensación había cambiado. Ya no era solo incomodidad, era persecución. Algo no estaba bien. Miró el espejo retrovisor y sintió que el mundo se le venía encima. El camino detrás de él estaba vacío, pero la cuerda no. La cuerda seguía ahí, extendiéndose desde la rama, pero no sostenía nada. El cuerpo ya no estaba. Un escalofrío brutal le recorrió todo el cuerpo. No, no, murmuró, acelerando más. Las ruedas del vehículo golpeaban contra las irregularidades del camino, pero él no reducía la velocidad. Necesitaba salir, necesitaba dejar ese lugar atrás antes de que eso lo alcanzara. Un golpe seco resonó sobre el techo. Andrés se quedó congelado. El sonido fue claro. Algo había caído, o aterrizado, sobre el vehículo. El corazón empezó a latirle con tanta fuerza que le dolía. No quería mirar, no quería confirmar lo que ya sabía en el fondo, pero el instinto fue más fuerte. Levantó lentamente la vista hacia el techo, como si pudiera atravesarlo con la mirada. Otro golpe, más fuerte, esta vez acompañado de un arrastre. Algo se movía sobre el techo del vehículo.
Un sonido áspero, irregular, como uñas o piel seca raspando la superficie metálica. «No mires, no mires», se repitió, apretando los dientes. Pero entonces, algo descendió por el parabrisas. Primero fueron los pies, descalzos, sucios. Aparecieron desde la parte superior del vidrio, deslizándose lentamente hacia abajo, dejando un rastro tenue, casi imperceptible, como humedad vieja. Andrés soltó un grito ahogado y frenó bruscamente. El vehículo se detuvo con un chirrido seco, y ahí estaba, colgado ahora frente a él, no de una rama, sino del propio vehículo. La cuerda no estaba, nada lo sostenía. El cuerpo permanecía adherido al parabrisas, como si la gravedad no existiera para él. La cabeza, torcida de forma imposible, giró lentamente hasta quedar completamente alineada con la mirada de Andrés. Los ojos seguían abiertos, pero ahora había algo más. Una intención, una conciencia clara, fija, dirigida. Andrés temblaba. Su respiración era un desastre, su mente intentando encontrar una salida, una explicación, algo que le permitiera reaccionar. Entonces lo vio. La boca comenzó a abrirse lentamente. La piel alrededor se tensó, agrietándose ligeramente, como si no estuviera hecha para moverse. No había sonido al principio, solo ese movimiento antinatural, forzado, como si algo estuviera aprendiendo a usar un rostro que ya no le pertenecía. Y luego, un susurro. No venía de afuera, venía de dentro del vehículo. «No debiste pasar». Andrés giró la cabeza de golpe hacia los asientos traseros. Nada, pero la voz había estado ahí, la había escuchado dentro. Volvió a mirar al frente. El rostro estaba aún más cerca, imposiblemente más cerca, como si hubiera atravesado parte del vidrio sin romperlo. Los ojos ahora ocupaban casi todo su campo de visión, y entonces la boca se abrió más, demasiado, hasta un punto que no era humano, y el sonido que salió ya no fue un susurro, fue un grito desgarrado, profundo, lleno de algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. El parabrisas vibró violentamente. Grietas comenzaron a formarse desde el punto donde el rostro lo tocaba. Andrés reaccionó por puro instinto. Pisó el acelerador con toda su fuerza. El vehículo salió disparado hacia adelante. El cuerpo fue arrastrado por un segundo y luego desapareció. El vidrio se quebró parcialmente, pero no se rompió del todo. El camino se abrió unos metros más adelante, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, la densidad del bosque comenzó a disminuir. Andrés no se detuvo, no miró atrás, no bajó la velocidad, pero algo dentro de él ya sabía la verdad. No había escapado, porque el silencio no había regresado, y en ese silencio incompleto podía sentirlo, seguía ahí, muy cerca, demasiado cerca, esperando el momento exacto para volver a aparecer. El camino comenzó a abrirse apenas, lo suficiente para que los árboles dejaran de presionar tan cerca del vehículo, pero Andrés no sintió alivio. Al contrario, algo en ese cambio lo puso aún más tenso, como si el bosque no lo estuviera soltando, sino guiando hacia algo más. El volante vibraba bajo sus manos. El parabrisas agrietado distorsionaba la poca visibilidad que tenía, y aún así seguía acelerando, como si detenerse significara morir en ese mismo instante. Su respiración era irregular, corta, desesperada. Intentaba concentrarse en la carretera, en salir de ese lugar, pero su mente no dejaba de regresar a lo que había visto, a esos ojos, a esa boca abriéndose más de lo posible, a esa voz que no venía de afuera. Entonces lo notó. El sonido. Ya no era solo el motor. Había algo más, muy leve al principio, casi confundido con el roce de las ruedas contra la tierra.
un ritmo irregular, como pasos. Frunció el ceño, negándose a aceptarlo, pero estaba ahí. Pasos, siguiendo el vehículo, a la misma velocidad. El corazón le dio un vuelco. «No», murmuró, mirando rápidamente por los espejos. Nada, oscuridad, pero el sonido no desapareció. Al contrario, se hizo más claro, más cercano, más rápido, como si lo estuviera alcanzando. Andrés apretó los dientes y aumentó aún más la velocidad, aunque el camino ya no lo permitía. El vehículo comenzó a sacudirse violentamente, las ruedas perdiendo estabilidad en algunos tramos, pero él no redujo. No podía, porque ahora ya no era solo una sensación, algo venía detrás de él, y no estaba usando el camino. Un golpe seco resonó en la parte trasera del vehículo, luego otro, y otro más, como si algo se estuviera estrellando contra la carrocería, o intentando subir. El metal crujió levemente. Andrés gritó, completamente al límite. «¡Déjame!». Su voz se rompió dentro del vehículo, pero no hubo respuesta, solo ese sonido, arrastrándose, subiendo. El techo volvió a hundirse ligeramente bajo un peso invisible. El mismo patrón, el mismo movimiento, pero esta vez más rápido, más violento. Las manos de Andrés temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Sus ojos se llenaban de lágrimas por la tensión, por el miedo puro que ya no podía contener. Y entonces, el motor falló. Un tirón brusco, otro más. El vehículo perdió potencia de golpe. «No, no ahora», susurró golpeando el volante. Pero no importaba, el motor murió. El carro se detuvo en seco en medio del camino. El silencio regresó, uno absoluto, pesado, sofocante. Andrés no se movió, no respiró, no pensó. Sabía que estaba ahí, justo encima, esperando. El crujido del metal fue lento, deliberado. Algo se desplazó sobre el techo hasta quedar exactamente sobre él. Y entonces, un golpe, directo, encima de su cabeza. El techo se hundió ligeramente hacia adentro. Andrés cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacerlo desaparecer. Pero no. Un segundo golpe, más fuerte. El metal comenzó a ceder. Pequeñas grietas aparecieron en la superficie interna y luego un tercer golpe. El techo se abrió, no completamente, solo lo suficiente para que algo pasara. Una mano descendió lentamente por la abertura, una mano imposible. La piel estaba seca, oscura, pegada al hueso como si no hubiera nada debajo. Los dedos eran demasiado largos, deformes, y se movían con una lentitud inquietante, explorando el aire dentro del vehículo, como si buscaran algo específico. Andrés dejó escapar un sonido ahogado. Intentó moverse, intentó abrir la puerta, pero no pudo. Su cuerpo no respondía. La mano bajó más, rozó su cabeza. Un contacto frío, muerto, y en ese instante, todo se rompió. Andrés gritó con toda la fuerza que le quedaba, empujando la puerta con desesperación. Esta vez sí cedió. Cayó fuera del vehículo, golpeando el suelo con fuerza, sin importarle el dolor. Se levantó como pudo y comenzó a correr sin mirar atrás, internándose entre los árboles, alejándose del camino, alejándose del carro, alejándose de eso. Pero el bosque no era una salida, era una trampa. Las ramas lo golpeaban, las raíces lo hacían tropezar, el aire se volvía más pesado con cada paso. Sus pulmones ardían, su visión se nublaba, pero no se detenía. No podía detenerse, porque lo escuchaba, detrás de él, moviéndose entre los árboles, sin pasos, sin peso, pero acercándose, más rápido, mucho más rápido. Andrés tropezó, cayó de rodillas, intentando levantarse de inmediato, pero algo lo detuvo, un tirón en el cuello. La cuerda, no la había visto, no la había sentido, hasta ahora, estaba ahí, apretándose,
elevándolo lentamente. Sus manos se llevaron al cuello en un intento desesperado por liberarse, pero no había nudo visible, no había cuerda completa, solo esa presión imposible que lo levantaba del suelo. Sus pies se separaron de la tierra, el aire dejó de entrar, sus ojos se abrieron con terror absoluto, y entonces lo vio, frente a él, a pocos centímetros, el mismo rostro, los mismos ojos abiertos, la misma boca, ahora cerrada, observándolo, esperando, como si ese momento hubiera sido inevitable desde el principio. Andrés intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo dejó de resistirse poco a poco, sus manos cayeron, su mirada se apagó, y en el último segundo de conciencia, entendió. Nunca había sido un aviso, nunca fue una advertencia para evitar el lugar, era una regla. Nadie atraviesa ese bosque de madrugada, porque el bosque no deja salir a nadie, y ahora había uno más, colgando, esperando, en el mismo punto, en el mismo camino, a la misma altura, observando en silencio, al siguiente que decida ignorar lo que no debería cruzar. Relato 3. La primera vez que escuché mi nombre en esa carretera, pensé que había sido el viento, una mala jugada de la mente después de tantas horas manejando solo. Era tarde, demasiado tarde incluso para los camiones que normalmente cruzaban esa ruta, y la neblina empezaba a caer con una densidad extraña, como si no descendiera del cielo, sino que se levantara desde el asfalto mismo. Las luces de mi vehículo apenas lograban atravesarla, dibujando sombras que parecían moverse con intención propia. No era una carretera cualquiera. Los lugareños evitaban ese tramo desde hacía años, y aunque nunca creí del todo en esas advertencias, esa noche comencé a entender por qué. Había tomado ese camino por ahorrar tiempo. El GPS marcaba una ruta más corta, una línea recta que atravesaba un tramo olvidado entre cerros secos y árboles retorcidos. Desde el inicio sentí que algo no encajaba. No había señales, ni postes de luz, ni marcas claras en el pavimento. Solo una franja gris que se perdía en la oscuridad, acompañada por el sonido constante de mis llantas sobre el asfalto agrietado. A los lados, el bosque parecía demasiado cercano, como si se inclinara sobre la carretera para observar. Fue en una curva cerrada donde lo escuché por primera vez. Un susurro, apenas perceptible, que parecía venir desde atrás, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero. Daniel. Frené en seco, el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Miré por el retrovisor, pero no había nadie. Solo la oscuridad, espesa, inmóvil. Me quedé unos segundos sin moverme, tratando de convencerme de que lo había imaginado. El cansancio, me dije, el aislamiento, nada más. Seguí conduciendo, pero ya no era lo mismo. El silencio se volvió pesado, opresivo. Bajé la velocidad, atento a cualquier sonido, y entonces volvió a ocurrir, esta vez más claro. Daniel. No era un eco, no era el viento, era una voz, baja, arrastrada, como si quien la pronunciara no recordara del todo cómo hablar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quería detenerme otra vez, así que aceleré, intentando dejar atrás ese tramo lo más rápido posible. A medida que avanzaba, la neblina se hacía más densa y la carretera parecía alargarse de forma imposible. Miré el reloj. Habían pasado 20 minutos desde la curva, pero el paisaje seguía siendo exactamente el mismo. Los mismos árboles, las mismas rocas, la misma sensación de estar atrapado en un lugar que no obedecía al tiempo. Fue entonces cuando lo noté. A un lado del camino, entre la bruma, había figuras, siluetas inmóviles, apenas distinguibles, como personas de pie observando en silencio. No quise mirar directamente. Sabía, de alguna forma instintiva, que si lo hacía, algo cambiaría. Pero la curiosidad, o tal vez el miedo,
me obligó a girar la cabeza por un segundo. Y las vi. Eran varias, demasiadas, de pie, alineadas a lo largo de la carretera, con los rostros ocultos por la oscuridad. Ninguna se movía, ninguna hacía ruido. Solo estaban ahí. El susurro volvió, esta vez más cerca, más insistente. Daniel, Daniel, Daniel. Mi nombre comenzó a repetirse una y otra vez, superponiéndose, como si muchas voces lo dijeran al mismo tiempo. Apreté el volante con fuerza, sintiendo cómo el pánico empezaba a nublar mis pensamientos. Intenté ignorarlo, concentrarme en la carretera, pero entonces ocurrió algo que me hizo perder el control por un instante. La radio, que había permanecido apagada todo el tiempo, se encendió sola. Un ruido estático llenó el interior del vehículo, seguido por un sonido húmedo, irregular, como respiraciones. Intenté apagarla, pero los botones no respondían. Y entonces, entre la interferencia, escuché claramente mi nombre otra vez, pero esta vez no venía de afuera. Venía desde dentro del auto. Solté el volante por un segundo, sobresaltado, y el vehículo se desvió ligeramente. Logré corregir el rumbo, pero mi respiración ya estaba completamente descontrolada. Miré otra vez al retrovisor, y por un instante juraría que vi algo moviéndose en el asiento trasero. No una forma definida, no un rostro, sino una presencia, algo que ocupaba espacio donde antes no había nada. El susurro se detuvo de golpe, y ese silencio fue peor, porque supe, con una certeza que me heló la sangre, que aquello ya no estaba afuera llamándome, ahora estaba conmigo. El silencio no duró mucho, pero fue suficiente para que mi mente comenzara a llenarse de pensamientos que no quería tener. Seguí manejando con la mirada fija al frente, tratando de ignorar el peso que sentía detrás de mí, como si el aire dentro del vehículo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. No quería mirar otra vez al retrovisor. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, ya no podría fingir que todo era producto del cansancio. Intenté concentrarme en lo racional, respirar hondo, contar los segundos, pensar en cualquier cosa que no fuera esa voz repitiendo mi nombre. Pero entonces el tablero comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El velocímetro cayó a cero por un instante y volvió a subir de golpe. El motor siguió funcionando, pero el sonido cambió. Se volvió más grave, como si algo lo estuviera forzando desde adentro. Y entonces, sin previo aviso, el vehículo se apagó. Todo quedó en oscuridad absoluta. Por unos segundos no hice nada. No podía. Mis manos seguían aferradas al volante, rígidas, mientras mi respiración se volvía cada vez más superficial. Afuera, la neblina parecía haberse cerrado por completo, cubriendo los vidrios con una capa espesa que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Intenté encender el auto, pero la llave no respondía. Giraba sin producir ningún sonido. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, pero ya no era un susurro. Daniel. Esta vez estaba justo detrás de mí. El sonido no venía del aire, ni de la radio, ni de algún rincón lejano. Venía desde el asiento trasero, tan cerca que pude sentir el aliento frío rozando mi nuca. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No quise voltear. No podía. Cada instinto en mí gritaba que no lo hiciera, que mientras no lo mirara, tal vez, solo tal vez, no sería completamente real. Pero entonces el asiento crujió, como si algo se acomodara lentamente. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no por tristeza, sino por el terror puro que me paralizaba. Intenté mover la mano hacia la puerta, abrirla, salir corriendo, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Era como si algo me estuviera sosteniendo en el lugar, obligándome a permanecer ahí. Daniel, más claro, más cerca. Sentí una presión en el respaldo del asiento,
como si algo se inclinara hacia adelante, acercándose cada vez más. Podía escuchar su respiración, irregular, húmeda, como si estuviera dañada, como si no perteneciera a alguien vivo. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, mis ojos se movieron. El retrovisor. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el miedo, tal vez fue una necesidad absurda de confirmar que no estaba solo. Pero lo miré y lo vi. No tenía un rostro como el de una persona normal. Era una forma oscura, pegada a la sombra, pero con algo que intentaba parecer una cara, una distorsión, como si alguien hubiera intentado copiar un rostro humano sin entender realmente cómo hacerlo. Donde deberían estar los ojos, había dos huecos más oscuros que la misma oscuridad, y su boca se abría lentamente, demasiado, mucho más de lo que debería ser posible. No gritó, solo sonrió. Una sonrisa larga, antinatural, que se estiraba hasta donde la sombra lo permitía. Y entonces habló, pero esta vez no dijo mi nombre, lo repitió con mi propia voz. Daniel, Daniel, Daniel. Cada repetición sonaba más parecida a mí, más precisa, más correcta, como si estuviera aprendiendo, perfeccionando la forma en que sonaba. Sentí un vacío en el estómago, una sensación horrible de que algo estaba siendo tomado, copiado, reemplazado. Intenté girarme de golpe, enfrentarlo, pero en el momento en que moví el cuerpo, todo desapareció. El asiento trasero estaba vacío. El vehículo volvió a encenderse solo. Las luces regresaron y la carretera seguía ahí, como si nada hubiera pasado. Me quedé unos segundos sin moverme, respirando con dificultad, mirando el retrovisor una y otra vez. No había nada, absolutamente nada, pero algo había cambiado. Lo sabía, lo sentía en la forma en que el silencio ahora pesaba dentro del auto. Volvía a avanzar lentamente. Y fue entonces cuando lo entendí. A los lados de la carretera, entre la neblina, las figuras seguían ahí, pero ya no estaban quietas. Ahora estaban más cerca, y todas, absolutamente todas, tenían la cabeza inclinada hacia un lado, observándome, esperando. Y en ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente, una que me heló la sangre mucho más que cualquier susurro. Esa cosa ya no solo sabía mi nombre, ahora sabía cómo sonar como yo. La carretera dejó de sentirse como un camino y empezó a parecer un lugar cerrado, como si cada metro que avanzaba no me llevara a ningún destino, sino más profundo dentro de algo que me estaba esperando desde antes de que yo llegara. El motor seguía encendido, pero ya no confiaba en él. Cada sonido del vehículo parecía ajeno, como si no fuera mío, como si lo estuviera escuchando desde fuera de mi propio cuerpo. Intenté acelerar, salir de ese tramo de una vez por todas, pero el velocímetro no respondía con normalidad. Pisaba el acelerador y el auto avanzaba lento, pesado, como si las llantas estuvieran hundidas en algo invisible. La neblina se volvió más espesa, tanto que ya no podía ver más allá de unos pocos metros. Todo lo demás simplemente desaparecía. Y entonces, sin transición, las figuras dejaron de estar a los lados. Ahora estaban sobre la carretera. Aparecieron de golpe, como si siempre hubieran estado ahí, inmóviles, bloqueando el camino. Tuve que frenar bruscamente para no embestirlas. El auto se detuvo a pocos metros de la primera silueta. Mi respiración era un desastre, entrecortada, casi dolorosa. No quería mirar directamente, pero era imposible ignorarlas ahora. Eran personas, o al menos algo que había sido personas. Sus cuerpos estaban rígidos, ligeramente inclinados, como si colgaran de hilos invisibles. Sus rostros ya no estaban ocultos del todo. La neblina se movía lo suficiente para revelar fragmentos. Piel pálida,
estirada, ojos completamente negros, vacíos, sin reflejo alguno. Ninguno parpadeaba, ninguno respiraba, solo me miraban. Intenté dar reversa, pero el auto no respondió. El motor rugía, pero el vehículo no se movía ni un centímetro. Golpeé el volante con desesperación, sintiendo cómo el pánico comenzaba a tomar el control total. No había salida hacia atrás, no había forma de rodearlos. Y avanzar significaba atravesarlos. Entonces uno de ellos se movió. No fue un paso normal, fue un tirón seco, antinatural, como si algo lo jalara desde adelante. Su cabeza se levantó lentamente hasta quedar completamente recta. Y luego, su boca se abrió. Demasiado. Daniel. La voz no venía solo de esa figura. Todas las demás comenzaron a moverse al mismo tiempo. Un coro de movimientos rígidos, descoordinados, pero dirigidos hacia mí. Sus bocas se abrieron en sincronía y de todas salió el mismo sonido. Mi nombre, Daniel, Daniel, Daniel. El sonido era insoportable. No era solo volumen, era la forma en que vibraba dentro de mi cabeza, como si no lo estuviera escuchando con los oídos, sino directamente en la mente. Me llevé las manos a la cabeza, cerrando los ojos con fuerza, intentando bloquearlo, pero no servía de nada. Y entonces lo escuché otra vez, pero no afuera, dentro del auto. Daniel. Giré lentamente la cabeza hacia el asiento del copiloto, y ahí estaba. Esta vez no era una sombra difusa. Tenía forma, una versión incompleta de mí mismo, sentada a mi lado, con la cabeza ligeramente inclinada, observándome con una expresión que intentaba imitar la mía, pero que se sentía equivocada. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos no tenían vida. Pero su boca se movía perfectamente. Daniel. Era mi voz, exactamente igual. No había diferencia. Sentí que algo dentro de mí se rompía en ese momento. Una certeza horrible comenzó a crecer, una sensación de que no se trataba solo de asustarme ni de perseguirme, sino de algo mucho peor. Esa cosa no quería que yo me fuera, quería quedarse, quería ocupar mi lugar. Intenté abrir la puerta con desesperación y esta vez cedió. El aire frío de la noche me golpeó de inmediato, pero no me importó. Bajé del auto casi cayendo, sin mirar atrás, sin pensar. Solo necesitaba alejarme. Pero en cuanto mis pies tocaron el suelo, entendí que había cometido un error. Las figuras ya no estaban frente al vehículo. Ahora me rodeaban, demasiado cerca. Podía ver sus rostros completamente. Algunos tenían la piel desgarrada, otros parecían deformados, como si sus rasgos hubieran sido alterados lentamente. Pero todos, absolutamente todos, tenían algo en común. Sus bocas se movían, no en sincronía esta vez, sino en un murmullo constante, desordenado, repitiendo una y otra vez lo mismo. Mi nombre. Sentí manos, frías, secas, tocándome. Primero el brazo, luego la espalda, luego el cuello. Intenté apartarlas, gritar, correr, pero era inútil, eran demasiadas. Sus manos no apretaban con fuerza, pero no necesitaban hacerlo. Era como si su contacto me debilitara, como si cada segundo que pasaba me costara más moverme. Daniel. Giré la cabeza con dificultad y lo vi otra vez, mi reflejo, de pie frente a mí, a pocos pasos, mirándome con esa sonrisa que ya había aprendido demasiado bien. Pero ahora su postura era más natural, más humana, como si estuviera mejorando, como si estuviera terminando. Y entonces habló. No repitió mi nombre esta vez. Dijo algo peor. Ya no lo necesitas. El mundo pareció detenerse, porque en ese instante entendí exactamente a qué se refería. Y por primera vez desde que todo empezó,
Sentí que realmente no había forma de escapar. No recuerdo en qué momento dejé de resistirme. Tal vez fue cuando las manos dejaron de sentirse como manos y empezaron a parecer raíces, hundiéndose en mi piel sin romperla, pero atravesándome de una forma que no tenía lógica. Tal vez fue cuando el sonido de mi nombre dejó de doler y comenzó a sentirse familiar. O tal vez fue en ese instante exacto en el que lo vi avanzar hacia mí, con mi rostro casi perfecto, con mis gestos, con mi forma de respirar, pero vacío por dentro. Las figuras a mi alrededor no me sostenían con fuerza, pero ya no lo necesitaban. Mi cuerpo apenas respondía. Cada intento de moverme era más lento, más débil, como si algo me estuviera drenando desde adentro. Sentía frío, un frío que no venía del aire, sino desde mis propios huesos. Él se detuvo frente a mí. Podía ver cada detalle ahora. La textura de su piel, demasiado lisa en algunas partes y agrietada en otras. Sus ojos, que ya no eran completamente oscuros, ahora tenían un leve brillo, como si estuvieran aprendiendo a reflejar la luz, como si estuvieran adaptándose. Levantó la mano, mi mano, y la apoyó sobre mi pecho. No sentí dolor, sentí vacío, un hueco que se abría lentamente dentro de mí, como si algo estuviera siendo arrancado sin dejar rastro. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mis labios se movieron, pero la voz no era mía. Daniel, pero no lo dije yo, lo dijo él, y al mismo tiempo, todas las figuras repitieron el nombre, en un eco interminable que parecía extenderse más allá de la carretera, más allá de la neblina, como si el mundo entero lo estuviera aprendiendo. Mi visión comenzó a distorsionarse. Los bordes de todo se volvieron borrosos, las formas se mezclaban. Ya no podía sentir mis manos ni mis piernas, solo esa presión en el pecho, ese vacío creciendo. Y entonces ocurrió un tirón, seco, definitivo. Algo salió de mí. No lo vi, pero lo sentí, como si me hubieran arrancado una parte esencial, algo que no sabía que podía perder. Caí de rodillas, o al menos eso creí, porque ya no estaba seguro de tener control sobre mi propio cuerpo. Él sonrió. Una sonrisa completa ahora, natural, convincente, perfecta. Se inclinó ligeramente hacia mí, observándome con una curiosidad fría, casi clínica, y entonces habló otra vez. Pero esta vez no hubo error, no hubo distorsión. Era yo, exactamente yo. Gracias. El mundo se apagó por un instante, y cuando volvió, yo ya no estaba dentro de mi cuerpo. No sé cómo explicarlo. No tenía forma, no tenía peso, no tenía respiración, pero seguía ahí, observando, sintiendo, atrapado. Vi mi propio cuerpo levantarse lentamente del suelo, sacudirse el polvo como si nada hubiera pasado. Vi cómo giraba la cabeza, probando el movimiento, ajustando los hombros, como si estuviera terminando de encajar en algo nuevo. Mi cuerpo, ahora ocupado. Las figuras comenzaron a retirarse, una por una, perdiéndose en la neblina como si nunca hubieran existido. El murmullo desapareció, dejando atrás un silencio absoluto. Mi cuerpo caminó de vuelta al auto. Abrió la puerta, se sentó, encendió el motor, y antes de cerrar, giró la cabeza hacia donde lo que quedaba de mí, estaba, y sonrió, esa sonrisa que ahora era perfecta. La puerta se cerró, el vehículo avanzó y desapareció en la carretera. Intenté seguirlo, moverme, hacer algo, pero no podía. Estaba atado a ese lugar, a ese tramo de asfalto olvidado, a esa neblina que no se disipa. Y entonces lo entendí. Las figuras, los susurros, los nombres no eran advertencias, eran restos. Eran lo que queda cuando alguien es reemplazado, y ahora yo era uno de ellos. A veces, cuando un auto se pierde en esa carretera,
Puedo sentirlo acercarse. Puedo percibir el momento exacto en que alguien escucha su nombre por primera vez. Y aunque intento no hacerlo, aunque lucho por mantenerme en silencio, siempre termino susurrando, porque es lo único que me queda, porque es la única forma de no desaparecer por completo. Si alguna vez conduces de noche y escuchas que alguien dice tu nombre, no respondas, no mires atrás, no intentes entender, porque en el momento en que lo hagas, ya será demasiado tarde y algo allá afuera comenzará a aprender cómo sonar exactamente como tú. Gracias por acompañarme en Rutas al Terror. Si estas historias te dejaron inquieto, suscríbete, deja tu like y sigue explorando más relatos oscuros en el canal. Cuéntame en los comentarios qué historia te perturbó más y si te atreverías a escucharlas otra vez.